Bien, vamos a ver entonces propiedades de operaciones. Y las propiedades de las operaciones que vamos a ver son, por ejemplo, las que poseen la suma, la resta, la multiplicación y la división. Claro que dependiendo de qué tipo de matemáticas la que veamos, vamos a ahondar más en ello. Pero las más importantes obviamente son estas. Claro, tenemos que tomar en cuenta que, por ejemplo, algunas definiciones en las que nos demuestran ciertos aspectos, por ejemplo en la suma, que nos dice que estas se derivan de estar contando una y otra vez, ¿de acuerdo? Entonces se van agregando. Los términos que se suman entre sí, ¿sí? Se llaman sumandos, eso también tenemos que tenerlo claro. Tenemos entonces cuatro propiedades, aquí por ejemplo la conmutativa, ¿sí? Tenemos también la asociativa, tenemos el elemento neutro y tenemos el elemento simétrico. Entonces vamos a ver la conmutativa, que nos detalla que, por ejemplo, a más b, vamos a colocar acá a más b, es igual a b más a. Vamos a ver un ejemplo de esos entonces. Uno de los ejemplos puede ser que si yo tengo 5 más 3 es igual a 3 más 5. ¿Sí? Es prácticamente lo mismo. Sí. Y si yo coloco, por ejemplo, x más z, puedo hacer z más x, ¿de acuerdo? Está bastante simple, bastante fácil. La asociativa, vamos a ver entonces. La propiedad asociativa, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice esa propiedad? Nos dice que a más b más c. Primero se agrupan esos dos. Y nos dice que también podemos agrupar a más b y por último dejar a c. ¿Sí? Claro, eso es posible. Veamos los ejemplos entonces. El primero con números. Si yo tengo 5 más 3 más 2, puede que tenga agrupados estos, pero también puedo agrupar 5 más 3 más 2. Y también puedo hacerlo de forma algebraica. ¿Sí? Puedo hacer entonces C más D más F, ¿sí? Agruparlos de esta forma. Y también los puedo agrupar de esta otra. C más D más F. ¿De acuerdo? Bien, por último tenemos, al menos de ese tema, después vamos a ver el elemento simétrico. Tenemos el elemento neutro de la suma. Entonces tenemos acá. Elemento neutro. Vamos a dejar claro aquí que es de la suma. ¿De acuerdo? Entonces, elemento neutro de la suma. Aquí nos dice que a más 0 es igual a a. Entonces, a más 0 es igual a a. Y esto es para cualquier perspectiva, ¿de acuerdo? Si nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a colocar un ejemplo 0. Si nosotros tenemos un lápiz más 0, ¿cuánto será? ¿Cuánto creen ustedes? Pues obviamente un lápiz más 0 va a ser ese mismo lápiz, ¿de acuerdo? Vamos a ver el ejemplo 1. Si por ejemplo tengo 97.384 más 0, ¿cuánto será esto? Pues serán siempre los 97.384. Vamos a ver entonces con variables. Pues podemos tener incluso una W más 0 que nos va a dar siempre W. Este elemento neutro, ¿sí? Siempre va a ser que todo sea lo mismo, ¿de acuerdo? Es muy importante tomarlo en cuenta, porque incluso podemos hacer esto, ¿sí? Si yo les digo 5 más 3 menos 3, ¿cuánto es? Claramente es 5, porque en realidad esto es 0
Y si hay un 0 sumando a esto, simplemente se queda el primer sumando, el que no es 0, ¿de acuerdo? O puede ser el segundo sumando, pero siempre y cuando no sea 0 y esté sumando con 0, nos va a dar el mismo número, ¿sí? Entonces aquí finalizaríamos. Si tienen cualquier duda ya saben que pueden comentarlo.